Gracias te damos, Señor nuestro Dios, por este nuevo tiempo que tú nos concedes para estudiar tu palabra. Como la Biblia no es un libro cualquiera, necesitamos tu sabiduría y tu guianza y la presencia del Espíritu Santo en nosotros para poder entenderla. Por eso rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor, que tú escuches, Señor, nuestra oración y nos concedas un tiempo hermoso de edificación, de aprendizaje. Sobre todo que al asimilar la palabra haya enseñanzas para nuestra vida, que estemos dispuestos a vivirla. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, continuemos con el estudio. Quiero que me proyecten otra vez el calendario. Voy a regresar un poco atrás. Hay un hermano que me hizo una pregunta y posiblemente pueda haber dudas o falta de entendimiento en algunos. Yo sé que es un poquito difícil para nosotros en nuestro contexto occidental entender el calendario hebreo. Hay un hermano que vino y me dijo, ¿cómo el mes 1 no es enero? Parece una pregunta tonta, pero no es tonta. Es importante que usted entienda. Aquí dice, mis hermanos, equivalente. Eso es muy importante para ustedes. Cómo el calendario hebreo tiene una equivalencia. No comienza en enero para nosotros. Ellos comienzan en marzo y abril, que no es ni siquiera marzo, es entre los 2 meses. Entonces, este es el mes, es como si fuera el enero nuestro, pero no es así. Acuérdense que Dios sacó a Israel de Egipto y dijo, ustedes van a comenzar, en este mes va a ser el primer mes. Así que no coincide con el nuestro. Esto es para que ustedes tengan una idea acá. Esto es importante para ustedes. Esto equivale. Ese es el mes primero, el segundo, el tercero, el cuarto, así hasta el 12. ¿De acuerdo? Muy bien. Ustedes tienen que estudiar eso para que puedan entender. Es muy importante que entiendan. En la parte de atrás, de donde está el calendario, habla del año hebreo. ¿Lo tienen? Pues vamos a leerlo, que sea rapidito, para que entendamos. Los hebreos se regían por 2 años. El año sagrado empezaba en el mes de Abib o Nisan, que corresponde o equivale a marzo o abril en ese tiempo. Lo instituyó Moisés durante el Éxodo y lo usaban los profetas y los sacerdotes. Ahí están las citas. Éxodo 12:2, 13:4, Esdras 7:9, Nehemías 2:1 y Esther 3:7. Estoy leyendo los textos porque los hermanos están por el internet, tienen que, para estudiar, escuchar esto. El año civil parece haber empezado en el mes de Tisri o Etanim, que corresponde a septiembre u octubre. Y lo empleaban los comerciantes y agricultores, Primera de Reyes 8:2. Al principio, el año hebreo era solar, de 12 meses con 30 días cada uno, excepto el 12º mes, o sea, el mes 12, que tenía 35 días. Pero también contaban el tiempo con el año lunar de 12 meses, según Primera de Reyes 4:7, Jeremías 52:31, Daniel 7:25 y 12:7. Antes del cautiverio, los años eran lunares, distribuidos en 12 meses de 30 y 29 días alternativamente, cuya duración se iniciaba con el curso de la luna. Por el curso de la luna. Muy bien. Posteriormente, Mishnah se dispuso que en el año no hubiera menos de 4 ni más de 8 meses
de 30 días, llamados meses completos. Los egipcios y los babilonios idearon la intercalación de un mes para conciliar el año lunar con el solar, entre paréntesis, que comprende 365 días, 5 horas, 48 minutos y 48.7 segundos, que dura el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Esto fue común entre los judíos después del cautiverio. Antiguamente los hebreos referían sus fechas a los acontecimientos más memorables de su historia. Por ejemplo, el éxodo de Egipto, ahí están los textos, la erección del templo de Salomón, el advenimiento de los reyes, entre paréntesis, Reyes, Crónicas y Jeremías, la cautividad babilónica, cuando ellos contaban, hacían alusión a esos acontecimientos. Muy bien. El año en el Nuevo Testamento indica la época de acuerdo con el lugar donde ocurren los hechos. Ahí están los hechos, ahí están todas las citas. Marca un tiempo determinado, ahí están las citas. La fecha de nacimiento, ahí están las citas. Repetición de los sucesos, ahí están las citas. Y un tiempo ilimitado, ahí está la cita. Muy bien. Estudien esto después tranquilamente. Yo leí esto, pero ustedes tienen que estudiarlo después con los textos y así ustedes van a asimilar más el conocimiento. Muy bien. Vamos a seguir con los pueblos vecinos de Israel. Estudiamos los moabitas, ahora entramos a los amonitas. Amonitas, tribu de pastores, descendientes de Lot, según Génesis 19, 36 al 38, que se estableció entre los ríos Naboc y Arnón y que finalmente ocupó solo el territorio encerrado en la gran curva del Jaboc. Debido a la estrecha relación de los amonitas con Israel, Dios no permitió a Moisés atacarlos, según Deuteronomio 2:19. Pero ellos no recibieron con bien a sus hermanos israelitas, por lo cual fueron excluidos del templo de Jerusalén. Deuteronomio 23:3. Dice Dios que los amonitas no podían entrar en el templo de Dios hasta la 10ª generación. Es interesante para mí, mis amados, desde que comencé a leer la Biblia, siempre me ha tocado el corazón ver que a pesar de que estos pueblos odiaban a Israel, sin embargo, como eran descendientes en este caso de Lot, Dios tuvo misericordia, le dijo a Israel: no toques ese territorio, yo se lo he dado a los moabitas y también los amonitas, por amor a Lot. Con Edom, que eran los que descendían de Saúl, de la misma manera, Dios destinó un territorio por amor a Abraham. Él es fiel al pacto. Es increíble que no se olvida Dios. Seguimos. La historia subsiguiente demuestra una enemistad crónica entre Amón e Israel. Los profetas denuncian la crueldad y la falta de compasión de los amonitas, según Amós 1, 13 al 15 y Sofonías 2:10. Ezequiel profetiza la destrucción completa de Amón. Ezequiel 21, 28 al 32 y 25, 1 al 7. Al establecerse alrededor de Rabá Amón, que llegó a ser su capital, los amonitas tuvieron que desplegar a los zonzomeos, una raza de gigantes, según Deuteronomio 2, 19 al 21. Ocuparon entonces hasta el río Jordán, pero una invasión de los amorreos que venían del norte los obligó a retirarse más al este en el desierto. Israel aniquiló más tarde a los amorreos,
bajo los reyes de Og y Sehón. Recuerden ustedes, rey de Basán, según Jueces 11, del 18 al 23. Pero mientras aún se consolidaba, sucumbió ante la fuerza unida de los amonitas y moabitas. Jefté da su resumen contemporáneo de las relaciones a través de 300 años entre Amón e Israel, según Jueces 11, 12 al 28. Jefté triunfó sobre los amonitas, pero estos no sufrieron la derrota más completa, sino cuando Joab y David conquistaron a Rabá, según Segunda de Samuel, los capítulos desde el 10 hasta el 12. Desgraciadamente, Salomón hizo un templo a Milcom o Moloch, que era el dios de ellos, era el dios de los amonitas. Salomón se casó con todo el mundo, con Raimundo y todo el mundo. Es una espira. Absorbió todo, amados. El dios Milcom o Moloch, el dios amonita, en Jerusalén, Salomón hizo un templo, o sea, un lugar de adoración. Primera de Reyes 11, 1, 5 y 7 y 33. Naama, la madre de Roboam, el nuevo rey, era una princesa amonita o amonita, según Primera de Reyes 14, 21 y 31. Siempre luchando por independizarse, los amonitas causaron dificultades a Israel y Judá en los tiempos de Josafat, Segunda de Crónicas 21 al 30, en tiempo de Joás, Segunda de Crónicas 24, 26. En tiempo de Usías, Segunda de Crónicas 26, 7. En tiempo de Jotam, Segunda de Crónicas 27, 5. El rey amonita, Baalis, provocó el asesinato de Gedalías, según Jeremías 40, 14. Y Tobías, el amonita, estorbó mucho la reconstrucción de Jerusalén, según Nehemías 2:10, 19, 4:3 y 7 y 13:7 y 8:23, o sea, 13, 7 y 8 y 23 y hasta el 27. Recuerdan ustedes de Tobías, era amonita, junto con Sanballat. Por último, Judas Macabeo venció a los amonitas, según Primera de Macabeo 5, 1 al 8. Amán, la capital moderna de Jordania, era la vieja Rabá. A pesar de su nombre, ya no cuenta con ciudadanos amonitas. Ezequiel 25:10 habla del exterminio, como Dios iba a borrarlos de la tierra, iba a acabar con ellos. Pero modernamente, como dice ahí, Amán es la capital moderna de Jordania. ¿Bien? Era la vieja Rabá. Ya saben ustedes que Jordania ocupó esa tierra de Transjordania después del Jordán, y que Israel hizo un acuerdo con ellos, un acuerdo de paz, y han formado una nación que tienen un rey, pero no son los amonitas de aquellos días, es otra nación. Entremos ahora con Edom, llamada Tierra Roja. Recuerdan ustedes que así llamaban a Esaú. Tierra habitada por los descendientes de Esaú, se extendía en forma rectangular desde el mar Muerto y el arroyo de Sered en el norte hasta Elad y Esión Geber por el golfo de Acaba en el sur, incluyendo ambos lados del Arabá, según Deuteronomio 2, 8 al 12. Era tierra montañosa y quebrada. Parte del Arabá está bajo el nivel del mar, y a sus lados hay montañas que tienen una altura de 1500 metros sobre el nivel del mar. Las ciudades de Edom que más se mencionan en la Biblia son Bosra y Sela, que he llamado Petra,
significa piedra, y Temán, es famoso Temán por asunto de la sabiduría. Hablemos del pueblo de Edom. Los edomitas eran parientes de los israelitas, según Génesis 25, 19, 26. Eran descendientes de Esaú, y Esaú era hermano de Jacob. Descendían de Esaú, a quien según el relato bíblico se le llamó Edom, cuando decidió cambiar su primogenitura por un guiso rojo. Eso es lo que significa Edom, rojo. Muy bien. Habitaban la tierra del mismo nombre de su predecesor. Adquirieron el nombre de Esaú. Los edomitas eran agricultores y comerciantes. A su tierra la atravesaban numerosas caravanas a las que cobraban peaje y alojamiento, de eso vivían. También les vendían el cobre y hierro que extraían de sus minas. Quizás hablaban hebreo, practicaban el politeísmo, o sea, que eran muchos dioses. El gobierno era monárquico, tenían un rey, aunque parece que los reyes los elegía el pueblo. Ahí cita Génesis 36, 31 al 39. Historia. Su historia. Los faraones egipcios, Mernetat, que vivió entre los años 1225 a 1215, en ese tiempo reinó, y Ramsés, 1198 a 1167 a.C., afirmaban que Edom y Seir estaban sujetos a ellos. Más tarde, algunos israelitas se casaron con edomitas y surgió una pequeña raza mestiza. Después del éxodo, Edom prohibió a los israelitas pasar por su tierra para entrar en la tierra prometida, según Números 20, 14 al 21, 21, 4, Deuteronomio 23, 7 y 8, y Jueces 11, Jueces 11, 17 y 18. Durante el reinado de Saúl hubo guerra entre Israel y Edom. Primera de Samuel 14, 47. David mató a 18,000 edomitas en el valle de la Sal, según segunda de Samuel 8:13 y primera de Reyes 11:15. En días de Salomón surgió de nuevo el conflicto con los edomitas e Israel los subyugó. No obstante, a veces se rebelaban y recobraban temporalmente su independencia. Asiria los conquistó en el 732 a.C. y los dominó durante varios años. Cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén, los edomitas colaboraron con él y se regocijaron en la destrucción de la ciudad, lo cual indignó grandemente a los judíos. Salmo 137:7, Lamentaciones 4:21, Ezequiel 25:12, 35:3 y Abdías 10. Idumea. Después del cautiverio de los edomitas, invadieron la parte sur de Judá y se establecieron allí, por lo que la parte sur de Judea llegó a llamarse Idumea después del cautiverio. Es muy importante eso. Bien. Porque Herodes era idumeo. En el siglo III antes de Cristo, los nabateos o naboteos invadieron la tierra de Edom y levantaron un reino con Sela como capital. En el 165 antes de Cristo, Judas Macabeo capturó a Hebrón, según Primera de Macabeo 4:29 y el versículo 61, y también Primera de Macabeo 5:65. Y en el 126, naturalmente antes de Cristo, Juan Hircano
el sumo sacerdote Macabeo, obligó a los edomitas a convertirse en judíos, imponiéndoles la circuncisión. Eso es, te conviertes o te convierto. Como decían con los musulmanes en España y a los judíos. Cuando llegaron los romanos a dominar a Palestina, Idumea y los edomitas desaparecieron de la historia. Pero Israel sigue su historia. Amén. Muy bien. Acuérdense que hago esto de la lectura, me detengo donde sea importante, porque como este curso, ya dije, es largo, estoy tratando de resumir. ¿Me entienden? Generalmente estos pueblos son excluidos. En los libros de historia solamente mencionan un resumen de su historia, pero quise que ustedes vean, porque yo estoy leyendo así, pero si yo me detuviera a leer los textos, ustedes van a ver mucho más de lo que yo estoy leyendo. Porque en los textos donde en realidad describe la relación de estos pueblos con Israel y su historia, ¿no? Filistea o los filisteos. Filistea fue una granja de tierra en la costa de Palestina, entre Jope y el riachuelo de Gaza, unos 10 kilómetros al sur de Gaza, según Salmo 68 y 87:4, Isaías 14, 29 y 31, Jeremías 25, 20, Joel 3, 4. Esta llanura litoral se conoce también con el nombre de la Cefela. Esa palabra es muy mencionada en la Biblia. Los filisteos fueron un pueblo no semítico, eso es muy importante, de origen indoeuropeo, que ocupó la parte sur de la costa de Palestina, junto con los egeos, los micenios y otros, formaban parte de los llamados, entre comillas, pueblos del mar, que habitaban las islas y las costas septentrionales del mar Egeo. Fueron expulsados de sus territorios al producirse los grandes movimientos migratorios en el este del Mediterráneo y el sudeste de Europa, durante la última parte del segundo milenio antes de Cristo, después del colapso de su gran civilización. La Ilíada y la Odisea de Homero describen esto. Los descubrimientos arqueológicos más recientes indican que los filisteos se desarrollaron en varios siglos como parte de la gran cultura egeomicénica. Al abandonar sus territorios, invadieron, junto con otros pueblos, a Egipto por vía de Chipre. De Egipto fueron expulsados por Ramsés II, que era un rey de Egipto, y tercero, y Mernetat, aproximadamente entre el año 1285 y el año 1175 a.C. La confederación de pueblos bajo el mando de los filisteos arribó a las costas de Palestina, en donde se estableció definitivamente. Esto es muy importante. Según la tradición bíblica, o es lo mismo según la Biblia, los filisteos llegaron de Caftor, una isla comúnmente identificada con Creta, aunque algunos han sugerido la identificación con Chipre, que son dos islas del Mediterráneo. Una de las dos era Caftor. Vamos a leer, esto sí es interesante porque es el origen de ellos. Jeremías 47:4. Vamos a proyectar esos textos ahí. Y Amós 9:7. Primeramente Jeremías 47:4. Dice aquí: a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos al resto de la costa de Caftor, que es donde ellos proceden. Ahora, miren lo que dice Amós 9:7. Dice: hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos?
Está hablando de cómo esos pueblos emigraron y se lo atribuye a la soberanía de Dios, que hizo la circunstancia para que esos pueblos salieran de esos lugares como Israel salió de Egipto. Pero ahí habla que los filisteos salieron de captor. Es un dato histórico muy, muy interesante, amados. Usted lee eso en la Biblia y usted no le da importancia. Pero si usted se pone a pensar históricamente lo que eso significa, significa que los filisteos no eran cananeos. De hecho, yo vi un relieve, una pintura de los egipcios en un diccionario bíblico que dibujan a los filisteos. Eran altos, eran blancos, eran como los europeos. Ellos están relacionados con los griegos, porque vienen del mar Egeo, de donde eran los griegos. Eran una civilización mucho más avanzada. Por eso más adelante vamos a ver cómo ellos superaban a Israel militarmente porque conocían los metales como el hierro. ¿Recuerdan ustedes después de Saúl? Que ellos tenían el monopolio del hierro y hacían las espadas. Y los judíos peleando tenían una desventaja. Ellos tenían armas mucho más poderosas. Eso fue lo que pasó con los hicsos en Egipto. Ellos llegaron allí con el caballo y con el arco y con otras armas que los egipcios, el carro también, movido con los caballos, armas muy poderosas. Los egipcios estaban todavía muy atrasados en cuanto a eso. Y eso pasaba con los filisteos. Era mucho más avanzado que los cananeos en muchos aspectos. Amén. Una pregunta que yo siempre me hago es cuando pienso en Goliat. ¿Goliat era indoeuropeo o era una mezcla de los cananeos gigantes con los filisteos? Tenía que ser así, porque no me imagino un europeo tan alto. Me imagino que así como estaban esos gigantes, los hijos de Anat y de otros gigantes, eran una mezcla. Nacieron ahí, estaban todos mezclados. Pero es un dato muy interesante. ¿De dónde emigran? O era Creta o era Chipre. Pero es muy importante eso. Eso nos ubica a nosotros, amados, geográficamente, pero también históricamente. Y nos explica muchas cosas. Seguimos. La referencia, voy a leer, comenzar otra vez para que sigamos el hilo de la lectura. Según la tradición bíblica, los filisteos llegaron de Captor, una isla comúnmente identificada con Creta, aunque algunos han sugerido la identificación con Chipre, según Jeremías 47:4, Amós 9:7. Las referencias a Filistea y entre paréntesis, la tierra de los filisteos, o entre paréntesis, y al mar de los filisteos, en Génesis 21, 32 y 34, y Éxodo 13, 17, 15, 14 y 23, 31, parecen estar fuera de lugar, aunque podrían referirse a una colonia de egeos o cretenses que Egipto mantenía en Palestina, hecho que no sería nada fuera de lo común. Por ejemplo, la Biblia menciona en ese tiempo a los filisteos, cuando en realidad los filisteos no habían emigrado todavía. Pero ahí hay una posible explicación. Acuérdense que la Biblia, el que escribió la Biblia vivió en ese tiempo. Y yo le creo más a ellos que cualquier cosa que pueda aparecer. Acuérdense que los datos arqueológicos son tan relativos. Aparece un vaso, un relieve o cualquier cosa, un dato. Y de ahí es como pasa con los astrónomos, que ven allá una cosita y hacen una teoría y explican el universo porque vieron una estrella por allá. Es increíble cómo deducen tantas cosas y se jactan después. Así pasa con la historia. Aparece cualquier cosa y desentierran algo y ahí hacen una teoría terrible y ya llegan a conclusiones. ¿Cómo yo no le voy a creer a una persona que vivió en ese tiempo?
Si Moisés, que vivió 1500 años antes de Cristo y que estaba más cerca de Abraham, Isaac y Jacob y de las emigraciones de esos pueblos y de la naturaleza de esos pueblos nativos de allí, cananeos, ¿cómo voy yo a creer a un dato que aparece siglos después? Hay tantas cosas que pueden explicar lo inexplicable. Inexplicable para cuando desconocemos algo. Pero para el que vivió en su tiempo, no es así. Por ejemplo, el escritor del Génesis, Moisés, que quiere ubicar a sus lectores en su tiempo, puede hacer referencia a datos que él conocía acerca de siglos antes, que estaban muy cerca históricamente. Pero sabemos que escribas, cuando copiaban la escritura, a veces añadían notas para ubicar al lector en su tiempo. Y eso explica muchas cosas a veces que si usted lo lee así, dice, pero ¿cómo va a ser esto? Pasa que la Biblia era copiada y a veces los escribas, que eran personas autorizadas, veían, bueno, yo quiero ubicar al lector y quiero decir una cosa, es lo que pasa en el Génesis posiblemente con Ramasés, que quizás el que vivió después quiso ubicar al lector y puso esa nota. Muchas cosas, yo estoy poniendo un ejemplo como se cree, pero muchas cosas pueden explicar cosas que no podemos explicar ahora. Pero, ¿por qué yo creo en la Biblia? Si ustedes se han dado cuenta a medida que estamos compartiendo estas lecturas con ustedes, estos artículos, se van a dar cuenta, pues, por ejemplo, si estudiamos las ciudades antidiluvianas, que la Biblia les tiene un nombre, y después cómo la historia, la arqueología han desenterrado esas ciudades y la Biblia en aquellos tiempos ya llama a esas ciudades. Hay cosas naturalmente que la Biblia dice que ellos no han podido confirmarlo, pero eso no significa nada. Los que vivieron en ese tiempo dijeron algo y yo creo a ellos. Yo no voy a creer a algo que apareció, ¿me entiende? Que tiene uno o dos datos con respecto a una persona que vivió y tiene un contexto en su tiempo. Y así es, tristemente, como tratan con incredulidad la Biblia, no le dan el crédito que tiene. Como sucede con otros libros de la historia. Cuando Heródoto dice algo, ellos lo dijo Heródoto y lo creen. Pero se lo dice la Biblia, hasta que no se demuestra algo, no lo confirman. Nosotros es todo lo contrario. Lo demás se confirma con la Biblia. Muy bien, continuamos. Los ereteos, peleteos y geteos, icarios, según 2 Samuel 15, 18, y 1 Samuel 30, 14, y 1 Reyes 1, 38 y 44, y 2 Reyes 11, 4 al 8, que integraron la guardia real de la casa de David, los conocemos por sus nombres de origen micénico, como parte de la confederación filistea. Hasta recientemente se sabía muy poco de la cultura de los filisteos, aparte de que eran despreciados por los israelitas por ser incircuncisos, según Jueces 14:3, 15:18, 1 Samuel 17:26 y 18:25. Se conservan escasos documentos en la lengua egea de los filisteos, aunque sí sabemos que su idioma influyó en el idioma hebreo.
Parece que los filisteos fueron perdiendo paulatinamente su lengua y asimilaron un dialecto cananeo que gradualmente formó el llamado, entre comillas, idioma de Asdod, aunque sé que Asdod era una ciudad filistea. Según Nehemías 13:24, que bien puede ser el arameo, posiblemente sea el arameo. Es algo muy común, que a pesar de que ellos tenían, posiblemente vinieron de allá hablando el idioma de esa región, Egeo, pero después, tantos siglos allí con los cananeos, el arameo era un idioma que era común en toda esa geografía, normal que asimilaran con los años ese idioma. Solo conocemos el nombre semítico de algunos de los dioses de los filisteos. Según la Ilíada, los micenos adoraban a Apolo Esminteo, entre comillas, el dios ratón, que controlaba la plaga bubónica, y hacían en su honor pequeñas imágenes de ratones para aplacarlo. Ustedes han leído en Primera de Samuel, los capítulos 5 y 6, cómo Dios, cuando los filisteos se llevaron el arca, el Señor entonces mandó plagas de ratones. Y cuando las plagas, donde quiera que llevaban el arca, destruía, pasó por las 5 ciudades y arrasó con los filisteos. Después los príncipes fueron a los sacerdotes y los sacerdotes aconsejaron transportar en 2 vacas lecheras el arca de Jehová, y pusieron como señal que si las vacas no regresaban a cuidar a sus terneros porque estaban recién paridas, era señal de que Dios estaba en el asunto. Pero en el consejo de ellos dijeron, como son 5 ciudades, usted tiene que hacer 5 ratones de oro, porque la plaga era de ratones de oro. Ahora, yo quiero que ustedes vean algo acá, por revelación, porque la Biblia no se estudia para simplemente tener datos históricos. Ya van a ver más adelante que yo estudio para aplicar. Fíjense que Dios se adoraba al dios ratón. ¿Y qué hizo Dios con el dios ratón? Cuando llevaron el arca al templo de Dagón, que era el dios pez, Dios quebró el umbral de ese dios, se lo volvió pedazos. Pero después, cuando el arca la fueron llevando a diferentes lugares, dependiendo del dios que sea, ahí Dios hacía estrago. Como se adoraba a Dios ratón, convirtió entonces los ratones en la plaga, como hizo en Egipto. Si ustedes vieron, yo no me detuve, pero en el libro habla, y ustedes lo han escuchado en sermones nuestros, que Dios convirtió los dioses de Egipto en plagas, porque todas esas plagas tienen relación con los dioses de Egipto. ¿Entiendes? Cuando convirtió el Nilo en sangre era porque ellos adoraban al Nilo, decía que la vida de ellos dependía del Nilo. La serpiente la adoraba, por eso pasó lo que pasó con la serpiente. La vaca era sagrada, entonces le mató el ganado. El dios Ra, que era el dios del sol, se lo convirtió, se lo oscureció. O sea, cambió todo. Amón, el dios sol, acabó con todo Dios. Así hizo con los ratones también. Convirtió los mismos dioses en plagas. Ustedes lo adoran, ellos son enemigos de ustedes. Eso fue lo que pasó. Y ahí están los textos. No lo vamos a leer. Primera de Samuel, los capítulos 5 y 6. En Gaza y Asdod, que eran 2 ciudades filisteas, había templos a Dagón, según Jueces 16:23, Primera de Samuel 5:1 al 7. En Ascalón, otra ciudad de los filisteos, había uno a Astarte, que era la diosa cananea, y en Ecrón uno a Balzebud, príncipe de los demonios. Segunda de Reyes 1, del 1 al 16. Los filisteos tenían fama de agoreros. Isaías 2:6. Practicaban todo tipo de brujería y consultaban. Ya ustedes saben, los agoreros.
y también habrían aves y se guiaban por eso. Muchas de las prácticas antiguas de la brujería y hechicería. Una manera de conocer el futuro y adivinar cosas, acontecimientos y bueno, supersticiones. Socialmente se agruparon en 5 ciudades-estado, a la usanza geomicénica: Gaza, Asdod, Ascalón, Gad y Ecrón. Ahí están las 5 ciudades filisteas. Los nombres de estas ciudades aparecen en antiguos documentos cananeos, lo que indica que los filisteos las arrebataron a sus primitivos moradores cananeos. Quiere decir que esas ciudades ya existían cuando ellos llegaron allí y ellos les dejaron sus nombres. Estas ciudades-estado eran gobernadas por príncipes o señores, según primera de Samuel 29, 1 al 7. Títulos de origen egeo. Eso revela su cultura. Llamaban príncipes o señores. La civilización filistea ha sido conocida un poco por las excavaciones realizadas en la llanura de Cefela. Estas excavaciones han arrojado considerable cantidad de cerámica de 2 tipos de gran parecido a la cerámica procedente de la cultura egeo-micénica. Esto ha permitido confirmar la tesis de que los filisteos derivan de pueblos prehelénicos del mar Egeo y fijar con bastante precisión las diferentes etapas de la colonización de la costa de Canaán. La historia de los filisteos puede dividirse en 3 períodos. A. De su llegada a Palestina hasta ser derrotados por David aproximadamente en el 1188 al 965. B. De Salomón hasta el reino de Acaz, aproximadamente 960 al 735. Y C. De la dominación asirio-babilónica hasta la incorporación de los helenos, aproximadamente 735 al 586 a.C. Los filisteos ocuparon la costa de Palestina hacia el siglo XII e inmediatamente iniciaron su expansión territorial. De este primer periodo es muy poco lo que se sabe. Miren la página. Paso de largo porque no hay nada que comentar. En los textos puedo detenerme, pero tomaría mucho tiempo. Ustedes se lo van a estudiar después. Las fuentes arqueológicas y literarias conservan, sin embargo, abundantes detalles de la etapa a partir del contacto con los israelitas en los inicios de la conquista de Canaán, cuando Josué conquistó a Canaán. Los filisteos tenían un ejército bien organizado y armado, según 1 Samuel 13:5, 29:2 y 31:3, con elementos mercenarios y fuerzas de choque. 1 Samuel 13:17 y 18, 2 Samuel 21, 18 al 22. Conocían el hierro y no permitían que los israelitas lo utilizaran libremente, según 1 Samuel 13, 19 al 22. Debido a esta superioridad militar, fueron el principal enemigo de Israel durante el periodo de los jueces. Ellos tenían el hierro, pero los israelitas tenían a Jehová, el Dios de bronce. Primera de Samuel 4, 1 al 10. Me detengo para decir lo siguiente, en enseñanza espiritual. El poder militar, en este caso, de los filisteos, con relación a los israelitas, en una guerra natural, diríamos entre los 2 ejércitos, ellos tenían la ventaja porque tenían armas superiores. Cuando los israelitas no tenían una buena relación con Dios, pues la superioridad militar prevalecía. Pero cuando los israelitas estaban en armonía con el Señor, entonces no importa qué arma usaran los filisteos, Dios prevalecía. Porque la potencia de Israel es Dios. El ejército de Israel es Dios. El arma de Israel es Dios. Denle un aplauso al Señor. O era. Amén.
Seguimos. Samuel y Saúl, aproximadamente entre los años 1050 a 1020 a.C., lograron detener el avance filisteo. Poco después de la muerte de Saúl volvieron a dominar gran parte del territorio. Solo fueron expulsados del sur de Palestina durante el reinado de David en el 990 a.C. Desde ese momento los filisteos pasaron a desempeñar un papel muy secundario e iniciaron su decadencia, lo cual permitió que los fenicios principiaran su gran expansión marítima. Primera de Samuel 17, 27 y segunda de Samuel 5, 17 al 25. Años después, al debilitarse la dominación israelita, los filisteos incursionaron frecuentemente sobre el territorio y se alternaban en el dominio de las ciudades. Durante el reinado de Acaz, que era un rey de Judá, los filisteos ocuparon algunas ciudades de la Cefela y del Negev, según Segunda de Crónicas 28, 18, Isaías 9, 12, 14 del 28 al 32. Esta ocupación duró poco tiempo porque Tiglat-Pileser III, que era un rey de Asiria, invadió Palestina y capturó Ascalón y a Gaza en el año 734 a.C. Durante los reinados de Esar-Adón y Usurbanipal de Asiria, los filisteos pagaron tributo a los gobernantes asirios y sobre todo proporcionaron soldados al ejército asirio. A la caída del poderío de los asirios, reemplazados por el nuevo poder de Babilonia, los filisteos se aliaron con Egipto. Nabucodonosor atacó esta coalición y deportó a Babilonia a los habitantes de las principales ciudades filisteas. Quiere decir que fueron como Israel a Babilonia, o sea, como Judá. Según Jeremías 25, 20, 47, 2 al 7, Sofonías 2, 4 al 7 y Zacarías 9, 5 y 6. La historia posterior de los filisteos muestra cómo poco a poco fueron asimilados por los fenicios y por los pueblos helénicos, o sea, griegos. Estos pueblos ocuparon paulatinamente los territorios y los filisteos desaparecieron como entidad racial, pero Israel permanece. Sin embargo, ¿sabe cuál era la diferencia entre los filisteos e Israel? El Dios. Que Jehová era un Dios real y Dagón y los ratones no eran superiores a Dios. Amén. Ni Baal tampoco lo adoraban. Seguimos. Vamos a ver otra vez. La historia posterior de los filisteos muestra cómo poco a poco fueron asimilados por los fenicios y por los pueblos helénicos. Estos pueblos ocuparon paulatinamente los territorios y los filisteos desaparecieron como entidad racial. Sin embargo, la huella dejada por los filisteos fue profunda en la mente de los israelitas, especialmente los profetas, que vieron en ellos la imagen misma del enemigo por excelencia del pueblo de Dios. En la geografía, los filisteos dieron nombre a toda la región, la cual fue llamada Palestina hasta el establecimiento de la República de Israel. Quiere decir que el nombre Palestina fue dado por los filisteos. De ellos procede ese nombre que desde entonces se le llama Palestina a esa región. Un país denominado Palestina surgió otra vez en el 1994 de nuestra era en el escenario de la historia, que son los palestinos, que son los antiguos filisteos, aunque no descienden de ellos. Muy bien. Voy a usar aquí la pizarra. Estudiamos detenidamente el Éxodo y seguimos la cronología bíblica en los estudios pasados. Le dediqué mucho tiempo al Éxodo por la importancia histórica que tiene. Y concluimos
comenzando la cronología desde Abraham hacia el Éxodo y viniendo a lo inverso, diríamos desde el año 931, que es una fecha comprobada históricamente que murió Salomón. Vinimos así. Y la cronología bíblica es exacta y precisa de que este fue el año del Éxodo. Aunque hay otros historiadores que se basan en, como dije, en pequeños detalles que aunque no tengamos una explicación, tiene una explicación y a su tiempo Dios si quiere lo va a revelar. Pero tanto la arqueología, datos arqueológicos, pero especialmente la Biblia comprueba que esta fue la fecha del Éxodo, que no fue en el siglo XIII, sino en el siglo XV. No fue Ramsés según la película, sino Amenhotep II. Muy bien. Aquí. Escuchen ahora. Según Dios, el tiempo en el desierto fueron 40 años. Ponerlo aquí, 40 años. ¿Ven? Entonces, si usted le restan los 40 años, la conquista, cuando Josué entró a Canaán, fue en el 1406. Acuérdense que estamos hacia Cristo y estamos restando. ¿De acuerdo? La primera clase que les di fue cómo se cuenta la historia antes de Cristo y después de Cristo, cuándo comenzó y por qué comenzó, y entiende ustedes. Entonces es muy importante que ustedes sigan la fecha. Este es el tiempo cuando Josué entra a Canaán, 1406 antes de Cristo. Escuchen, amados, hay dos cosas importantes cuando usted estudia historia, y es la geografía, los mapas. Yo aprendí de mi profesora de historia. Acuérdense que yo estudié historia en la universidad y tengo una licenciatura en historia en promedio, porque me gustaba seguir estudiando historia, más de la teología, que tiene que el campo de pastoral. Después me quedé en la universidad para completar un semestre y un verano para completar mis créditos de historia, porque me gusta la historia, soy un apasionado de la historia. Y este profesor nos enseñó historia como se debe estudiar historia. En ese tiempo no teníamos los medios que teníamos ahora. Él tenía como un estante y en el estante tenía los mapas grandes. Entonces viraba los mapas y con los mapas explicaba. Y era fácil de entender. Por eso uso los mapas, porque usted puede mirar Moab, dónde estaba Moab, dónde estaba Filistea. Y entonces usted se ubica con esos mapas que están en la Biblia, no están de más. Estudie. Cuando usted vea en la Biblia un nombre, Cefela, Negev, búsquese en un diccionario qué significa eso. El Negev es la parte sur, meridional. La Cefela tiene que ver con la costa ahí, con los filisteos, hasta llegar más al centro, esa parte ahí, que algunos la tienen hasta llegar hasta Egipto, toda esa parte ahí. Son lugares geográficos, históricos, que usted debe conocer. Cuando usted tiene el conocimiento geográfico e histórico, usted interpreta la Biblia y muchas cosas se desprenden de ese conocimiento. Entonces, es muy importante las fechas. Les doy una clave. Quizás ustedes no van a recordar las fechas exactas, pero tienen una fecha aproximada. Redondean un número. Ustedes, si van a ubicar a Abraham, ustedes van a decir 2000 años antes de Cristo. Eran 2100 algo, pero usted dice 2000 años antes de Cristo. Abraham ya se entiende que es un número aproximado. Si usted está hablando de José, dice 1800 años antes de Cristo. José en Egipto, es su ubicación. Que yo dije 1800. Esa no es la fecha exacta, pero es aproximada. Usted dice Moisés, 1400 o 1500 años antes de Cristo, porque Moisés estuvo en ese tiempo. Entonces, ubique siempre el Éxodo. Quizás no se va a acordar de la fecha exacta, pero se va a acordar de 1400 años antes de Cristo, o puede redondearlo a 1500. ¿Me entiendes?
para usted ubicarse históricamente cuando usted está predicando o está haciendo alusión a un acontecimiento histórico. Este es el tiempo de la conquista de Canaán, que ustedes en el libro estudiaron la conquista de Canaán. Saben que Josué se estableció en Gilgal, que celebraron la Pascua, que allí Dios lo instruyó acerca de Jericó, que se derribaron los muros de Jericó, lo que pasó con Acán, tomaron a Ai, y las demás ciudades cananeas que ellos tomaron y los pueblos que vencieron. Ustedes están en la Biblia, ustedes lo leyeron, pero también aquí hay un resumen de esas ciudades, de cómo la arqueología ha desenterrado esas ciudades, esos lugares. En fin, ustedes estudiaron eso, espero que estudiaron eso. Yo no voy a meter en eso, no hay tiempo para eso. Yo voy a hacer un recuento histórico de la conquista, de lo importante de la conquista. Ustedes saben que que Israel no terminó de conquistar, porque fueron perezosos, y que Josué los reprendió, les habló duramente. Los de Dan, por ejemplo, no habían completado su territorio, según el libro de los jueces, y salieron y conquistaron y se establecieron en su geografía. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Como fueron perezosos, Dios dijo, yo voy a usar esos pueblos que van a ser espina a tu costado. Y Dios usó eso para que ellos dependieran de Dios. El libro de Josué termina, Josué y eso lo vamos a leer, Dios nos va a ayudar a aprovechar esta media hora para dejar un recuento. Vengan conmigo a Josué, que es muy importante. Josué, capítulo 23 y 24. Y rapidito vamos a leer esto. Voy a ver si como el Señor nos ayuda con algunos textos para no leer los dos capítulos. Pero es muy importante cómo termina, porque estamos estudiando la historia, pero también con la enseñanza espiritual, no solamente conocimiento, sino aplicación. En capítulo 23, ¿lo tienen? Voy a leer rapidito acá. ¿Están conmigo? Muy bien. ¿Quiere que leamos allá? Más rápido que acá. Y ustedes me van pasando los textos. Dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes y sus jueces y sus oficiales y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado. Pero no me lo quite tan rápido. Ya yo soy viejo y avanzado en años. Sigan ahora. Sigan. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien peleaba por vosotros. 4. He aquí os he repartido por suerte la herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Párense ahí, no me sigan ahí. Eso es clave. De eso depende la ruina o la bendición de Israel. Acuérdense que duraron 40 años en el desierto y murieron porque Egipto no salió de ellos. Ahora entra la nueva generación a Canaán y Dios advirtió, Canaán no debe entrar a ustedes. Ustedes entran a Canaán,
pero a Canaán no entra ustedes. Ustedes salieron de Egipto y Egipto no salió de ustedes, se murieron con Egipto en el desierto. La nueva generación no conoció a Egipto, nació en el desierto, con excepción de Caleb y Josué, entran a Canaán, conquistan a Canaán y dice que Canaán no los conquiste a ustedes. Ahí está la advertencia. De eso depende vuestra supervivencia como nación. Que ustedes sean libres y subyuguen a los pueblos o que lo contrario, los pueblos los venzan y los dominen a ustedes. Continuemos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Quiere decir que esa generación diga sirvió a Jehová. Así termina el libro. Y toda esa generación de Josué sirvió a Jehová. Sigamos. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestros rostros. ¿Por qué? Porque ustedes son fieles a mí. Amén. Siga. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, así concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo y por tropiezo y por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Fíjense cómo queda la advertencia de Josué. Hasta ahora han visto la conquista, cómo hemos prevalecido, porque hemos sido fieles. Si seguimos siendo fieles, nos lo comeremos como pan, pero si no, ellos acabarán con nosotros. Y no solamente ellos van a ser nuestros enemigos, sino que Dios se volverá enemigo de nosotros. Lo que determina que un ejército sea vencedor depende de qué lado pelee Dios. Denle un aplauso al Señor. Cuando Israel era infiel, Jehová se iba al bando enemigo y peleaba a favor de los filisteos, de los amonitas, de los demás. Qué triste es que el Dios se vaya para el otro lado. Ay, yo no lo quiero. Seguimos. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Qué tremendo, ¿eh? Qué manera hermosa de cerrar su ministerio. Hablando de la fidelidad de Dios. Seguimos. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Ahora 24:1. Y dijo Josué a todo el pueblo, el 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. O sea, de allá los trajo Dios a vuestros padres. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón
y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Qué tremendo. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis y coméis. Ahora pues, ahora viene la parte final. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, sea los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Amén. Sigamos. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y lo cumplió esa generación. Seguimos leyendo. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, el amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Aleluya. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Qué advertencia. Si dejareis a Jehová y si viereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Una despedida muy semejante a Moisés cuando terminó, ¿no? Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. O sea, fue un pacto que hizo allí, un pacto antes de morirse. Y ellos respondieron: testigos somos, y firmaron. Seguimos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem,
Qué hermoso. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras. Cuando saben que las piedras oyen cuando Dios habla. Qué tremendo. Qué tremenda revelación. Las piedras oyen solo cuando Dios habla. Digan conmigo, las piedras oyen solo cuando Jehová habla. Digan, las piedras adoran cuando Jehová pasa. Si estos no adoran, las piedras adorarán. Voy a leer otra vez. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Qué lindo es, siervo de Jehová. Radamés, siervo de Jehová. Me gusta a mí eso. Moisés, siervo de Jehová. Josué, siervo de Jehová. Radamés, siervo de Jehová. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad, en Tignat Sera, que está en el monte de Efraín, porque él era descendiente de la casa de José, al norte del monte de Gaás. Y sirvió Israel, atención, a Jehová todo el tiempo de Josué. Eso siempre pasa, cuando el líder le sigue a Dios, el pueblo sigue a Dios. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fineés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. ¿Termina ahí? Muy bien. Así termina. Lo quise leer porque es importante a la historia ver el propósito de la conquista. No me voy a detener, ustedes han oído muchos sermones acerca de esto. Muy bien. Ahora entremos rápidamente al periodo de los jueces. Periodo de los jueces. Los sucesos narrados en el libro de los jueces abarcan el periodo turbulento en la historia de Israel entre los años 1380 a 1050. (1380), algunos ponen 90, eso es aproximado, hasta el 1050 antes de Cristo. Ahí en el libro ustedes pueden leer la cita de Jefté cuando estaba peleando contra los moabitas, que dice: ustedes vienen a quitarnos nuestra tierra, hace 300 años que la estamos ocupando. Pero el periodo de los jueces también hay una discrepancia, porque cuando usted suma los años que ellos tuvieron cautivos con los años que tuvieron de reposo, pues da un poquito más de tiempo. En el libro habla de eso, pero yo no me interesa, no es tan importante ahora mismo, porque esa es la manera de narrar. Ya, yo tengo una explicación de eso, no parece que no tenga razón, pero voy a hablar de eso.
Voy a leer porque no tengo mucho tiempo, quedan 15 minutos. Los sucesos narrados en el libro de los jueces abarcan el periodo turbulento en la historia de Israel entre los años 1380 a 1050. Desde la conquista de Palestina bajo el liderazgo de Josué hasta el comienzo de la monarquía, que el primer rey fue Saúl, después de ellos David y Salomón. Si bien la tierra había sido generalmente conquistada y ocupada bajo Josué, muchos bastiones cananeos importantes habían sido pasados por alto, dejando su conquista en manos de tribus israelitas en particular. Ya dije que ellos conquistaron una parte, pero otras no, así que tuvieron que seguir peleando por un tiempo. El libro de los jueces describe esa guerra en la que los hebreos trataron de completar la ocupación de la tierra. ¿Entendieron? El período de los jueces narra cómo Israel quiso seguir conquistando. Pero lo que sucedió fue que los cananeos lo conquistaron y no fue con la espada, las lanzas y las jabalinas, sino con sus dioses. Los jueces eran líderes, atención, militares y civiles durante el tiempo en que la nación era una confederación libre. O sea, para que entendamos, las 12 tribus estaban distribuidas por toda la tierra. Vamos a proyectar el mapa donde habla de la distribución, la división de la tierra. Creo que es, ¿ustedes ven ahí? La división de las tribus, ¿sabes? Muy bien. Muy bien. Aquí están las tribus de Israel, de acuerdo a la Biblia, cómo fueron distribuidas. Saben aquí que cuando ellos echaron a los amorreos, a Og, rey de Basán, Dios a esta parte aquí le dio a Rubén, a Gad y arriba, bájalo aquí, y a la media tribu de Manasés. Manasés tenía dos lados, de este lado del Jordán y del otro lado del Jordán. Muy bien. Entonces, mira aquí la distribución de la tierra. La Biblia habla mucho, desde Dan van abajo hasta Beerseba. Desde lo más norte hasta lo más sur, que aquí Beerseba. Desde lo más norte a lo más sur. Ahí está la distribución. Ustedes lo estudian después tranquilamente. Ahora, políticamente no había un gobierno central. Eran 12 tribus esparcidas en la geografía de Palestina. Pero Dios era el rey, era una teocracia. Voy a hablar un poquito más de eso en breve. Era una teocracia. No tenía un gobierno central. Yo voy a seguir en el ciclo que yo escribí acá. Dice aquí, los jueces eran líderes militares y civiles durante el tiempo en que la nación era una confederación libre. Algunos de los jueces gobernaban coetáneamente, o sea, simultáneamente, ya que estos no regían necesariamente sobre toda la tierra de Palestina. A veces estaba gobernando una persona aquí y otra persona se destacaba acá. El ciclo según la narración de jueces de Israel. 1. Israel cae en pecado e idolatría. Dice la Biblia, Israel hizo lo malo delante de Jehová y Jehová los entregó en manos de tal pueblo. Lo primero es, Israel cae en pecado e idolatría. Lo que sigue después, Israel es esclavizado. Inmediatamente caen en idolatría, Dios se lo somete a un pueblo cualquiera según la narración de los jueces. Después sigue, Israel clama a Jehová. Eso como un estribillo. Israel era grande la aflicción, Israel clamó a Jehová. Y Dios levanta un juez. A Jefté, a Sansón, etcétera, etcétera. Israel es liberado. Israel sirve a Dios. Ese es el ciclo. Israel cae en pecado e idolatría. Dios lo entrega en manos de un pueblo, es esclavizado. Israel clama a Dios, Dios se levanta un libertador
y los liberta. Israel es liberado y le sirve a Dios. Vuelven a hacer lo malo y se repite el ciclo. Esa es la narración de los más de 300 años del libro de los jueces. Históricamente, el periodo de los jueces sirve de eslabón entre la conquista de Palestina y la monarquía. Aquí los jueces, aquí después de este periodo, viene el periodo de la monarquía, que vienen los reyes en Israel. Amén. Pero yo voy a seguir en el orden que escribí. Escuchen ahora esta revelación. Esto es mío, que Dios me lo da a mí. Aplicando. Es irónico que en el periodo de la teocracia, y yo quiero leer que proyectemos ahí a Jueces 8, 22 y 23. Jueces 8, 22 y 23. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Le atribuyen la liberación a Gedeón. Y miren lo que responde Gedeón. Mas Gedeón respondió: no seré señor de vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Ese hombre está claro que era un gobierno teocrático. Teo o Theos es Dios y cracia gobierno de Dios. En ese tiempo se repite muchas veces y no había rey en Israel, porque el rey se subentiende que era Dios. Yo pongo aquí en mis notas una revelación. Es irónico que en el periodo de la teocracia, que era donde supuestamente Dios reinaba, fue cuando Dios menos reinó. Tremenda revelación. En el tiempo donde supuestamente Dios era el rey, fue donde Dios menos reinó. El estribillo del libro de los jueces: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, según Jueces 17:6 y Jueces 21:25. En esos dos textos dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, el gobierno no era nadie, ni era Dios, eran ellos mismos, cada uno hacía lo que le daba la gana. Un tiempo de anarquía. También en Jueces 18:1 y 19:1 dice: no, en aquel tiempo no había rey en Israel, porque estaba diciendo que todavía no se había establecido el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes. Posiblemente la experiencia, escuchen esto, de no tener un gobierno centralizado motivó más tarde a las tribus a pedir un rey. En otras palabras, como a ellos les fue tan mal no teniendo un gobierno central, que fue todo el tiempo de los jueces, cuando el último juez fue Samuel. Cuando Samuel estaba viejo, sus hijos, que fueron los jueces que sustituyeron al padre, no siguieron el camino de Dios, sino que recibían cohecho, soborno. Y los líderes vinieron y dijeron: no queremos que tus hijos reinen, elígenos un rey como las demás naciones. O sea, para mí, todo eso es una reacción del tiempo de los jueces. En otras palabras, tú, Samuel, eres un buen juez, pero no nos fue bien en aquellos años, porque no había un gobierno central. Por eso repite: y no había rey en Israel. Se sobreentiende que Dios reinara, pero Dios no lo dejaba reinar, porque las cosas más insólitas acontecieron en ese tiempo de los jueces. Las cosas más indignas de Dios tengo aquí en mis notas. Amén. En gran parte de este periodo, Silo fue el centro de adoración en Israel. Silo quedaba a unos 32 kilómetros al norte de Jerusalén, porque allí se encontraba el tabernáculo y el arca del pacto, según Josué 18, 1, 8, 9, Josué 19, 51, y en Jueces 18, 31, 21, 12 y 19, Primera de Samuel 1, 3, 9 y 24 y 2, 14. Lo repito por los hermanos y para ustedes, para que ustedes después lo estudien eso, porque no tengo el tiempo para detenerme. Pero saben que Silo era el centro de adoración.
Fue el tiempo, escuchen, de más idolatría en Israel, donde se vieron las prácticas más insólitas e indignas de Dios. Posiblemente, ahora repito lo mismo que dije, la amarga experiencia de este periodo motivó a las tribus a pedir un rey como las demás naciones. ¿Cómo que no había rey en Israel? ¿Por qué dice tantas veces no había rey en Israel? si Jehová era el rey. Eso es irónico, porque lo que quiere decir es que no reinaban los reyes en ese tiempo, no había un rey. Que Dios levantaba un juez y reinaba y gobernaba, pero para librar al pueblo. Pero el rey, se sobreentiende, era Dios. O sea, entonces, es contradictorio. No había rey. ¿Cómo que no había rey si Dios era el rey? Pero también estaba diciendo que no lo dejaban reinar. Para mí, espiritualmente, no la intención del que escribe, sino espiritualmente, viendo más allá de las letras de la revelación. Posiblemente la amarga experiencia de este periodo motivó, esto en mis notas, a las tribus a pedir un rey como las demás naciones. Y yo pregunto, en mi reflexión, ¿cómo que no había rey en Israel? Dios era el rey, aunque lo que quería decir el escritor era que no había un gobierno centralizado. Las tribus eran independientes y Dios, escuchen esto, y Dios y el culto a Dios era el vínculo y el propósito de integración. En otras palabras, aunque las tribus estaban esparcidas y no había un gobierno central, como hubo después de que vino Saúl y David y Salomón, etcétera, etcétera, lo que unía a Israel eran dos cosas: Dios y la adoración. Dios y la adoración. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? Dios y la adoración. Cuando Israel adoraba al Dios verdadero, estaba unido, aunque no tenía un gobierno central. Seguimos. Voy a leer de nuevo. Para que entiendan el contexto. ¿Cómo que no había rey en Israel? Dios era el rey, aunque lo que quería decir el escritor era que no había un gobierno centralizado, las tribus eran independientes y Dios y el culto eran su vínculo y propósito de integración. Israel atribuyó su fracaso, atención, y sus largos periodos de esclavitud a no tener un rey como las demás naciones, ignorando que la causa de su fracaso era no haber dejado a su rey, o sea Dios, reinar. Cuando a Dios no se le deja reinar, entonces saben cuál es la consecuencia. Ellos dejaron a Dios para servir a sus dioses falsos. Escuchen esto. El libro de Ruth tiene como propósito, todas son notas mías. El libro de Ruth tiene como propósito introducir a David en Ruth 4, 13 al 18. Dice que el hijo de Ruth, Obed, fue el padre de Isaí y que Isaí fue el padre de David. Así termina el libro de Ruth. Entonces, yo tengo aquí mis notas. Esto lo escribí yo. La narrativa del libro de Ruth es como un oasis en el desierto y la soledad del periodo de los jueces, donde la piedad se destaca y con su luz disipa las tinieblas de aquel tenebroso periodo de la historia de Israel. Esa es una nota mía, como conclusión. Saben ustedes que el libro de Ruth fue escrito en el tiempo de los jueces. No se sabe en qué tiempo. Naturalmente fue cerca de David, porque era 3 generaciones antes de David: Obed, Isaí, David. Dice, oigan esta nota, muy interesante. La narrativa del libro de Ruth es un oasis en el desierto y la soledad del periodo de los jueces, donde la piedad se destaca y con su luz disipa las tinieblas de aquel tenebroso periodo de la historia de Israel.
Esa es mi conclusión. Después que usted ve todo aquello desastre de ese libro, que es terrible lo que se habla allí, indigno de Dios. Después usted ve la piedad de Ruth, de Booz, de Noemí, y dice, wow, qué hermoso esto, para introducir a David. Entonces, yo quiero que ustedes graben esto y lo escriban acá, porque ahí voy a llegar. Y aquí yo termino. Aquí comienza el periodo de los reyes, de la monarquía. Muy bien. Muy bien. Ya ustedes saben, Primera de Samuel habla que el pueblo pide un rey, eso no hay que leerlo, ustedes lo conocen en la Biblia. Pero entonces, aquí comienza la monarquía con Saúl. Primeramente, Saúl. La fecha de reinado de Saúl fueron 40 años, desde el 1050 al 1010. 1050 al 1010, 40 años. Es muy importante esa fecha. Grábenla, escríbanla, ¿ok? Escríbanla ustedes. Estas fechas ustedes deben escribirlas. No las estoy escribiendo ahí, es para eso, para los hermanos de las naciones que están escuchando y para ustedes, ¿ok? Saúl. Después viene David. Entonces, viene David. David reinó. Entre los años, comenzamos aquí, 1010, que ahí comenzó. Ustedes le restan los 40 y da 970. 900, acuérdense que estamos contando, restando, antes de Cristo. ¿De acuerdo? Escriban eso, lo voy a escribir. Eso ustedes lo tienen en el libro acá. Pero yo lo estoy escribiendo para que ustedes lo enfaticen. El trabajo mío que es enfatizar lo que es importante. No puedo leerle todo el libro, pero yo enfatizo lo que yo quiero que ustedes deben aprender y grabar. Ese es mi trabajo. Es decir, léanlo todo, pero esto no lo pueden olvidar. ¿Okay? Estas fechas son muy importantes para entender la cronología bíblica. Y entonces, tercero, viene Salomón. Salomón reinó desde el 970 y murió el 931 antes de Cristo. ¿Lo escribieron? Éxodo 1446 antes de Cristo. Desierto duró 40 años. Josué entra a Canaán en el 1406 antes de Cristo. Viene el periodo de los jueces, que se extendió más o menos desde el 1380 a 1050 antes de Cristo, que ahí entra entonces Samuel. Periodo de la monarquía, primer rey Saúl, 1050 a 1010 antes de Cristo. Luego sigue David, 1010 a 970 antes de Cristo, y Salomón 970, y muere en el año 931 antes de Cristo. Ahora es muy importante, aquí llegamos a la otra clase que sigue. Porque en 931 el reino de Israel se divide en dos reinos. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, llamado Efraín, tenía como capital Samaria y hubo otras ciudades después. Depende de quién reinaba, tomaba como ciudad. Y aparte sur, la casa de David, que era Judá y Benjamín, y Simeón mencionan algunos. Ok. Ahí llegamos, ahí entramos a la próxima clase, la próxima semana, que es Reyes y Profetas. Hoy termino yo con la primera parte del Antiguo Testamento y entramos a Reyes y Profetas. Vamos a orar al Señor y seguimos con el 931. Matamos a Salomón y la semana que sigue
Seguimos con Jeroboam su hijo y Jeroboam que se rebeló contra él. ¿Quieren que hacer una pausa para que oremos y terminemos bien? Bueno, amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Muchas gracias. Qué linda oportunidad tenemos de estudiar la palabra tuya, Señor. Gracias. Yo, aunque estoy enseñando y me sé estas cosas, al leerlas, al estudiarlas, al compartirlas, aprendo 2 veces y soy edificado. Te ruego en el nombre de Jesucristo que las enseñanzas aplicables a nuestras vidas sean recibidas, asimiladas y puedan bendecirnos. Lo que le pasó a Israel, que no nos pase a nosotros. Tú me enseñaste una vez a mí y me dijiste, cuando tengas un conflicto con los adversarios, cualquiera que se levante contra ti, tú decides en ese pleito si yo soy tu juez o soy tu abogado. Si tú te defiendes y te pones hostil con aquellos que se levantan contra ti, yo seré tu juez como seré el juez de ellos. Pero si tú como Jesús sufres el agravio, yo soy abogado de los que no se defienden. Así sucede también, Señor. Depende de nuestra conducta, determinará en la guerra de qué parte tú estarás peleando. Todos queremos que tú pelees de parte nuestra. Ayúdanos a vivir la vida del reino, a vivirte a ti, para que tú seas nuestro abogado y también nuestro defensor. Y que tú siempre estés de parte de tu pueblo en el ejército peleando a nuestro favor. Como dice la palabra, no es tuya la batalla sino mía. Y Jehová peleaba por Israel. Pelea por nosotros, Señor. Gracias por las enseñanzas. Llévanos bien a nuestros hogares, siempre con el interés de seguir aprendiendo en humildad. La gracia del Señor Jesucristo, tu amor y la compañía del Espíritu sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.